Bienvenidos todos y todas a una nueva sesión de geografía. Hoy vamos a seguir desgranando el tema dedicado a la globalización. Y para ello hoy vamos a centrarnos en el apartado en el que vamos a explicar este desarrollo de manera más profunda y también las desigualdades de nuestro mundo contemporáneo. Para ello contáis con este material que os podéis descargar o podéis imprimir desde Academic, desde el aula virtual. Yo, como siempre, pues os iré mostrando esto en pantalla, iremos subrayando e iremos dando más datos. Así pues, vamos a empezar. Como siempre os digo, no hagáis caso del número de unidad, porque puede ir variando según la comunidad. Pero vamos a ver eso. ¿En qué situación está el mundo actual? Vamos a hablar de desarrollo y subdesarrollo, vamos a recordar aspectos que comentábamos en la sesión anterior sobre la globalización y vamos a ver una cierta orientación también. Aquí tenemos el índice. Vamos a hablar del desequilibrio entre las ciudades del norte y el sur, como comentábamos ya el otro día, que íbamos haciendo una pequeña introducción. Vamos a hablar de la ayuda al desarrollo, de la mundialización de la economía, de cuál es el estado de la Unión Europea y la globalización, de las repercusiones políticas, sociales y culturales de la globalización, de las que ya hablamos también en la sesión anterior. Vamos a hablar de las ciudades en los distintos países. También son temáticas que iremos viendo y desarrollando, porque el temario de geografía también es un temario en el que las distintas unidades muchas veces se entrelazan. Y, por ejemplo, en muchas comunidades, este tema de las ciudades, que aquí nos lo ponen como un punto 6, un punto dentro de este desarrollo, de esta globalización, es un tema que se analiza con mucha más profundidad en una unidad llamada urbanismo. Entonces, depende de la comunidad en la que estéis, es probable que volvamos a hablar de manera más extensa sobre las ciudades. Luego también haremos hincapié en los avances tecnológicos y científicos, en las repercusiones de la ciencia y la tecnología en la sociedad. Hablaremos también de los medios de comunicación y de la sociedad de la información, de los cambios sociales y culturales, de los conflictos que tenemos en la actualidad y luego finalmente punto 12 sí que no lo vamos a hacer. Así pues, vamos a empezar con este desequilibrio norte y sur. En este documento nos empiezan con un texto para que nos hagamos una idea de lo que vamos a ver en la unidad. Fijaros este texto que nos pone aquí, no está firmado, pero bueno, dice: nos hallamos inmersos en una sociedad llena de contrastes. El primero de ellos es el existente entre los países más ricos, desarrollados, y los más pobres, en desarrollo. Mientras en los primeros se vive derrochando una buena parte de los recursos, muchos de los segundos se hallan en la más completa miseria. Hay, además, otros muchos rasgos que caracterizan la forma de vida actual. A pesar de todos los avances científicos y tecnológicos, siguen persistiendo las desigualdades sociales, la violencia, las guerras, la destrucción, el medio ambiente, etc. Vivimos en una sociedad violenta. Se considera, entre otras causas, que el cine, la televisión y otros medios de comunicación participan en esta propaganda de hostilidad hacia los demás. Se citan también otras razones como los problemas socioambientales propios de las sociedades modernas. La masificación, la contaminación acústica y atmosférica, la frustración de una buena parte de la juventud. La agresividad se ha convertido en un elemento que se valora especialmente en los juegos de ocio, en los videojuegos. Han aumentado la violencia doméstica, el maltrato infantil y, por supuesto, los conflictos bélicos. ¿Es posible acabar con esta situación? Con este propósito han surgido movimientos sociales que intentan solucionar estos problemas y conseguir un cambio en la sociedad. Movimiento sindical, feminista, ecologista, pacifista, antiglobalización, etc. Después de leer este texto, la verdad es que nos pinta un mundo que es de todo menos bonito, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones podemos extraer de esta lectura? Por un lado, lo que nos decía, las diferencias enormes entre los distintos países. Ya veremos, ¿no? Pero veremos cómo hay países o hay personas que son mucho más ricas que el conjunto de determinados países africanos, por ejemplo, ¿no? Pero en teoría lo que podemos decir aquí es que los países desarrollados o los países ricos incluso derrochan,
gastan incluso sin necesidad, etcétera, mientras que los países pobres, los países en desarrollo, que nos pone aquí, antes llamados en desarrollo, bueno, los países subdesarrollados, que diremos, son los en los que se pasa hambre. Luego, avances científicos que no han mejorado la situación de países pobres. En los años 70 del siglo pasado se llevó a cabo o se inició lo que se conoció como la Revolución Verde, con la idea de poner la ciencia al servicio de la humanidad. Esto era intentar utilizar productos químicos para mejorar el rendimiento de las plantas, ¿no? Evitar las plagas, el origen de los alimentos transgénicos, ¿no? Para evitar el hambre, pero la verdad ya hemos visto que todo esto no ha dado sus frutos. Luego es eso, ¿no? Otra conclusión es que vivimos en un mundo violento, que tenemos problemas medioambientales cada vez más importantes, que tenemos ONGs que luchan por la igualdad, etcétera. Pero sí que es verdad que eso, ¿no? Que después de leer el texto nos damos cuenta de que vivimos en un mundo que es de todo menos bonito. Un mundo lleno de desigualdades, como nos ponen aquí en el punto 1.1. Estas desigualdades nos llevan a diferenciar entre dos grandes grupos. Iremos señalando. Los países se dividen en países desarrollados y en desarrollo. Fijaos que nos ponen aquí entre paréntesis. Los países que ahora llamamos en desarrollo son los que antes se llamaban países subdesarrollados. De todas formas, no es incorrecto decir país subdesarrollado, ¿no? Y quizá es lo más, para estudiar, ¿no? Lo más sencillo, países desarrollados y países subdesarrollados. Pero además existe un tercer grupo en los últimos años, que es el de los países en vías de desarrollo. Vamos a poner aquí, si nos deja, y ahora os voy a escribir aquí cuáles son. El otro día lo comentábamos, a ver si puedo subrayar, porque no me deja. Ahora, ¿vale? Dice que posee características de los dos anteriores. Y os voy a poner aquí cuáles son estos países en vías de desarrollo. Estos países son los que se conocen como los BRICS. ¿Ah? Y es un nombre que se forma a partir de la primera letra de los países que forman parte. Es decir, por un lado tenemos Brasil, tenemos Rusia, India, China y Sudáfrica. Dentro de este grupo se van añadiendo cada vez más. Por ejemplo, también México. Pero digamos que estos son los 5 países que están ahí, que comparten características de países subdesarrollados o países desarrollados. Pues eso, esta tercera vía. También nos pone aquí que podemos utilizar el término tercer mundo para designar a estos países en desarrollo. Pero bueno, lo que vimos también en la sesión anterior fue que podíamos situar perfectamente y geográficamente la ubicación de los países desarrollados y de los países subdesarrollados. Y decíamos que utilizamos un concepto para identificarlos: los países del norte y los países del sur. Los países del norte porque básicamente los países desarrollados los podemos situar en el hemisferio norte, ahora veremos excepciones, lo vamos a recordar. Y los países del sur se identifican como estos países pobres, países subdesarrollados, porque la mayoría de estos países se sitúan en el hemisferio sur. Así, fijaos en esta imagen que tenemos aquí. Ya nos pone, solemos utilizar los términos norte y sur para referirnos a los países desarrollados o en desarrollo respectivamente. Es decir, países desarrollados o subdesarrollados. Así pues,
A excepción de Australia, Nueva Zelanda y Japón, bueno, no, Japón sí que está en el hemisferio norte, pero a excepción de Australia y Nueva Zelanda, que se encuentran en el hemisferio sur, todos los países ricos se sitúan en el norte, ¿vale? Es decir, la Europa occidental, América del Norte, Japón, Corea del Sur, todos estos son los países desarrollados. Y como nos pone aquí, Australia y Nueva Zelanda, a pesar de que también los tenemos en el hemisferio sur, pero formarían parte de estos denominados países del norte. Por lo que vemos que la gran mayoría del planeta está en color gris. ¿Eso qué significa? Que la gran mayoría del planeta está en la zona subdesarrollada. A excepción de estos 5 países, ¿no? De Rusia, India, China, Sudáfrica y Brasil, y que podríamos añadir también México, podríamos añadir también Argentina, Chile, como estos países BRICS, estos países emergentes, pero el resto, la inmensa mayoría del planeta, forma parte de los países del sur. Ya nos pone aquí, los países con el índice más elevado de pobreza están en Asia, sobre todo Afganistán y Pakistán, y en el África subsahariana. Y aquí nos ponen una tabla para que lo veamos mejor, ¿no? El mundo en desarrollo, pues todos los países de África, América Central, América del Sur, con la excepción que os digo, de estos países como México o Argentina o Chile, que están en esa zona intermedia. Luego todo Asia y toda Oceanía, con la excepción de estos países que formarían parte del mundo desarrollado, ¿no? En el mundo desarrollado se considera América del Norte, Europa, con Japón, Corea del Sur y Taiwán, y Australia y Nueva Zelanda como países de Asia y Oceanía. Bien, vamos a ver ahora características de países desarrollados, ¿no? Aquí nos ponen una serie de fotografías que podrían, pues eso, caracterizar a este tipo de países, ¿no? En los países desarrollados encontramos grandes almacenes porque el consumismo, el capitalismo es una de las actividades más importantes, zonas en las que hay inversión en tecnología, aquí nos ponen una foto de tecnología informática, por ejemplo, ocio y tiempo libre, ¿no? La gente puede ir de vacaciones, puede dedicar tiempo a sus hobbies, hacer deporte, lo que sea. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda, o normalmente la gente tiene viviendas y viviendas dignas. Y también nos pone la foto de un hospital, ¿no? Un sistema sanitario, cada país con sus características, ¿no? Pero unas buenas condiciones sanitarias. Entonces, ¿por qué? Se preguntan aquí, ¿no? ¿Cuál es la causa de que tengamos estos países ricos y estos países pobres, podríamos decir? ¿Por qué los países desarrollados son países desarrollados? Pues aquí es lo que nos pone. ¿Por qué es posible este elevado nivel de vida? Pues aquí nos ponen los motivos. En primer lugar, una economía saneada. Por un lado, los ingresos de la población son bastante elevados, también depende de la idiosincrasia de cada país. Pero además también el consumismo, ¿no? Mover el dinero. El consumismo, este afán, como nos pone aquí, por comprar, muchas veces por necesidad, pero también muchas veces compramos cosas que no nos son útiles, ¿no? El comprar por comprar, el cambiarnos el móvil cada año, lo que sea, ¿no? Todo esto lo que hace es que el dinero, que los trabajadores, ¿no? Los ciudadanos tengan dinero en su bolsillo y que con este dinero puedan comprar, puedan gastar para cualquier actividad, para ocio, viajes, etcétera, ¿no? Y de esta manera el dinero circula, no está en manos de unos pocos. Luego, los sectores económicos más importantes, es decir, los que aportan más riqueza, son el sector secundario, es decir, la industrialización, y el terciario, sanidad, educación, ocio, turismo, etc., ¿no? Son zonas en las que se ha invertido y tenemos grandes avances tecnológicos. En principio hay bajos índices de inflación y de desempleo, aunque también esto va fluctuando en función de la época histórica, ¿no? Tenemos épocas en las que hay crisis económicas brutales
a nivel mundial o a nivel de cada país, que hace pues que vaya subiendo, bajando la tasa de desempleo, ¿no? Que haya más o menos inflación, pero no son tasas extremas, podríamos decir, ¿no? Y luego una independencia socioeconómica, es decir, son países que en definitiva no deben dinero o no están ligados a otros, ¿no? Como cuando hablamos del colonialismo, que decíamos, pues nada, ¿no? Que los países colonizados dependían de la metrópoli, ¿no? No es el caso de los países ricos. También otra de las características es la alimentación. En estos países no hay problemas de hambruna, es decir, todo el mundo tiene derecho, bueno, tiene acceso a la alimentación. Otra cosa es que nos alimentemos mejor o peor, como nos pone aquí muchas veces incluso nos alimentamos por encima de las necesidades y entonces ahí aparecen las enfermedades que muchas veces la gente dice, enfermedades de primer mundo, como la obesidad, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, etcétera. También otra característica de los países desarrollados es la atención sanitaria, ¿no? Tener hospitales, tener acceso a la sanidad con hospitales decentes, con una buena atención, clínicas privadas, ¿no? Medicinas al alcance de todo el mundo, etcétera. Y luego también muy importante la tasa de educación y alfabetización. Normalmente en todos estos países se garantiza la educación primaria para los ciudadanos, incluso la secundaria obligatoria y luego pues tenemos eso, ¿no? Universidades, centros de formación, centros de adultos, etcétera. Por lo tanto, todo el mundo tiene acceso a la educación. Si vemos ahora estos países en desarrollo o países subdesarrollados, si nos fijamos en las fotografías, vemos que no tienen nada que ver con lo que estábamos viendo hasta ahora, ¿no? Aquí vemos gente trabajando para subsistir, incluso trabajo infantil, desnutrición. Fijaros que este centro médico o este centro de asistencia médica no tiene nada que ver con los grandes hospitales, ni en condiciones, ni en infraestructura, etcétera, con lo que puede haber en un país desarrollado. Luego las viviendas también, no es el mismo tipo de vivienda que hemos visto antes, ¿no? Viviendas hechas pues con materiales, maderas, ¿no? Construidas por los propios habitantes en zonas donde no hay cloacas, ¿no? No hay condiciones sanitarias buenas, no hay electricidad, no hay agua potable, etcétera. Y luego fijaros también la escuela. Aquí nos pone una escuela en Yemen, que también, por un lado, las infraestructuras o las escuelas, fijaos que no son las mismas que podríamos tener en un país rico, ¿no? No hay mesas, no hay sillas, ¿no? Están en el suelo, pero también la diferencia en la educación, ¿no? Educación para niños, porque aquí vemos que todos son niños, ¿no? Y muchas veces las niñas que quedan relegadas a la educación. ¿No? Pues aquí lo vemos. Entonces, ¿por qué? Si antes hemos visto por qué los países ricos son países ricos, vamos a ver ahora por qué los países pobres son países pobres. Por un lado, porque la mayoría de los ciudadanos trabajan por un sueldo miserable, nos pone aquí incluso un sueldo inferior a los $2.000 anuales, al año. Luego son países que dependen económicamente de otros, lo que decíamos antes, ¿no? Esto ya se empezó a dar con la industria, con la colonización, ¿no? Y de ahí ya históricamente pues son países que dependen de los países ricos. Además, muchos de los países ricos, ya sabemos, ¿no? Tienen explotaciones para obtener primeras materias, etcétera, pero los beneficios no se quedan en estos países que tienen las primeras materias, sino que se van a los países ricos, porque allí pues tenemos las industrias, ¿no? Podemos transformar estas primeras materias, etcétera. Por lo tanto, este es uno de los problemas. Luego, las actividades económicas, el sector económico. Así como en los países ricos las principales actividades económicas se dan en el sector secundario, industrialización, y en el sector secundario, ¿no? Servicios. En los países pobres, básicamente la actividad económica principal es el sector primario, la agricultura, etcétera. Pero no una agricultura para obtener beneficios, sino que muchas veces es una agricultura de subsistencia. Producir para consumir.
y esto lo que nos lleva muchas veces es que el terreno sea... se vaya cultivando en exceso, ¿no? Trabajar porque necesitamos comer, eso nos lleva a que el terreno, el suelo pierda nutrientes, a que los productos que salgan de ahí no tengan tantos beneficios para el ser humano, incluso muchas veces que no se puedan comer y entonces todo eso nos lleva a estas crisis de hambrunas. Además, el sector secundario es muy escaso en estos países y sí que es verdad que esta industrialización se ha dado por la inversión de los países desarrollados, ¿no? Pero la idea de estos países desarrollados no es una idea altruista, ¿no? De voy a invertir ahí, voy a poner una industria, yo que sé, en Etiopía para dar trabajo a esta gente, sino que muchas veces lo que hacen las empresas es precisamente construir fábricas, empresas en estos países porque la mano de obra es mucho más barata e incluso se permite el trabajo infantil, cosa que en los países desarrollados no se permite. Así pues, una industria pues que no, si se establece en un país desarrollado tendría que pagar pues un sueldo según la ley. No, y además, pues también siguiendo la ley, pues no permitir el trabajo infantil, etcétera. En cambio, en los países subdesarrollados, todas estas normas, todas estas legislaciones se saltan, ¿no? Porque son países que necesitan dinero, necesitan inversión. Además, también en los países desarrollados se han ido imponiendo también restricciones ambientales, cosa que en los países subdesarrollados no existen, ¿no? Entonces, a muchas empresas les interesa más para obtener más beneficios y reducir gastos, ¿no? Entonces, pues eso. Luego la asistencia sanitaria en estos países, como nos pone aquí, pues nada, dice la cantidad de habitantes por médico es muy alto, ¿no? Hay muy pocos médicos, muchas personas para atender, no hay medicinas para todos, no hay infraestructuras para todos, ¿no? Hospitales decentes para todos y por lo tanto aquí lo que vamos a tener es que la gente no pueda ser tratada de manera correcta y que tengamos una mortalidad bastante elevada y sobre todo mortalidad infantil, ¿no? Niños que mueren antes del primer año de vida, madres también, ¿no? Que mueren durante el parto y además eso, ¿no? Que pues una enfermedad que aquí se podía tratar en países desarrollados y curarla, pues nada, como una bronquitis, por ejemplo, pues a lo mejor en estos países sí que puede llegar a causar la muerte del paciente, ¿no? Por lo tanto, la esperanza de vida en estos países también es muy baja. Otra de las características de estos países es la deuda externa. Como decíamos, a raíz de las colonizaciones hay muchos países que dependen económicamente de países ricos. Pero además hubo una época en la que los países ricos dieron préstamos, dieron ayudas a estos países pobres para que se pudieran industrializar o para que lo pudieran invertir y progresar y avanzar. Pero también los países desarrollados no lo hicieron de forma altruista, sino que lo hicieron a modo de préstamo. Con la cual cosa, el concepto era yo te dejo dinero para que tú te desarrolles, ¿no? Y a medida que te vas desarrollando me devuelves este dinero con intereses. Al final, estos intereses han ido ahogando a estos países que no pueden salir de ese bucle, ¿no? Porque todavía tienen que seguir pagando estos préstamos y por lo tanto la deuda va aumentando. Y además también otra de los problemas económicos que tienen estos países es que parte de estos préstamos que recibieron de los países desarrollados no se invirtieron en el país, sino que se lo quedaron pues estos pequeños grupos, estas oligarquías poderosas, ¿no? Que viven en grandes palacios, tienen cochazos de lujo, etcétera, mientras la población se les está muriendo de hambre, ¿no? Luego, pues eso, no hay tecnología, o la tecnología es muy escasa porque no tienen dinero para invertir en tecnología, ¿no? La poca riqueza que tienen en principio la tienen que ir devolviendo y además pues tienen un alto crecimiento demográfico, ¿no? Es decir, aquí los países pobres normalmente, aparte que la tasa de mortalidad es elevada, pero la tasa de natalidad también es muy elevada. Y entonces también tenemos estos problemas de subalimentación, ¿no? De no hay recursos o no son capaces de producir recursos para todos. Si vemos este gráfico, pues también
¿no? Vemos muy claro, los países desarrollados tienen un crecimiento de la población de un 0,25%, es decir, crecemos a nivel de población, crecemos muy poco. En cambio, los países en desarrollo crecen más o menos un 2% cada año. Las causas en los países desarrollados, porque hay control de natalidad, nos pone planificación familiar, bueno, aquí también depende del país, ¿no? Hay países, pues eso, ¿no? Que han controlado la natalidad en el sentido de que, pues solamente un hijo por pareja, por ejemplo, ¿no? Hay otros que están animando a que las parejas tengan más de un hijo, ¿no? Depende de cada país, pero realmente son países en los que la natalidad es muy baja y la mortalidad también es muy baja, por lo tanto tenemos países envejecidos, cosas que ya veremos también cuando hablemos de la población. Las consecuencias es que tenemos un crecimiento moderado o incluso muchas veces nulo de estos países. Mientras que los países en desarrollo, como no existe control de natalidad, lo que se encuentra aquí es lo que decíamos antes, ¿no? Un exceso de población con la consecuente hambruna porque no hay recursos para todos y pues la emigración, ¿no? A otros países con gente que incluso se juega la vida para buscar mejores condiciones de vida en países del norte. Además, estos países también tienen una elevada tasa de analfabetismo, hemos visto antes, ¿no? Muchas veces incluso solamente se educa a los niños, no a las niñas. La educación primaria no es obligatoria, por lo tanto, y además tampoco hay educación muchas veces pública, por lo tanto solamente pueden acceder a la población aquellas oligarquías, aquellos sectores más ricos de la población, ¿no? A pesar de ello, también es verdad que muchas ONGs están poniendo su granito de arena, pero pues eso, que de todas formas la tasa de analfabetismo en estos países es muy elevada. Luego lo que hablábamos, son países en los que la corrupción es también muy elevada. No dice, aquí pues muchas veces el capital, ¿no? En lugar de invertirlo en mejorar el país, creando empleo, etcétera, pues muchas veces se ha quedado en los bolsillos. Ya nos pone aquí de incluso de individuos que han invertido en el extranjero, ¿no? De instituciones que también se han quedado todo el dinero, ¿no? Y que por tanto pues no invierten en el país de origen, sino que lo que hacen es todo el dinero sacarlo hacia el extranjero. Y luego también el problema de la alimentación, ¿no? Dice, es el rasgo más distintivo, la subnutrición, es decir, la insuficiente ingesta de calorías. Dice, aquí pues se consumen menos de 2.000 calorías, que son las recomendadas, frente a las 3.411 que se consumen en los países desarrollados, ¿no? Dice, además, pues tenemos muchos países afectados por grandes hambrunas que traen consigo una mortalidad muy elevada. Bueno, entonces, pues nada, aquí, bueno, ya nos pone, sí que es verdad que nos dice, bueno, el problema de la desnutrición, ¿qué pasa? Que no hay recursos para todos. La verdad es que sí que hay recursos para todos, pero digamos que los recursos a nivel mundial están muy mal repartidos, ¿no? A lo mejor, bueno, lo veremos más en otros capítulos, ¿no? Pero sí que es verdad que los recursos realmente los está acaparando a lo mejor un 10% de la población, que son los que viven en los países ricos, podríamos decir, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Cuando veamos también demografía y todo eso, hablaremos, y os sonará, del índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es un índice, una tasa que nos permite saber si un país está en desarrollo o no. Y este índice de desarrollo humano lo vemos a través de 3 datos. A través de la esperanza de vida de la población. Normalmente los países más desarrollados tienen una esperanza de vida más elevada. La esperanza de vida, acordaros que es la media más o menos que vive una persona en un determinado país. Entonces, cuanta más alta sea esta esperanza de vida, más desarrollado será el país. El índice de alfabetización, lo mismo. Cuanto más elevado sea este índice de alfabetización, pues entonces más desarrollado será el país. Cuanta más renta per cápita haya, también más desarrollado será el país. Es decir, cuanta más riqueza genere una persona, ¿no? Pues será símbolo de que en ese país hay cierto bienestar. Por lo tanto,
Aquí nos pone sí que está un poco atrasado, ¿no? Dice, estos datos son de 2007. Alguna cosa habrá cambiado, pero no mucho. Entonces nos ponían un listado de los países con este índice más elevado, ¿no? Y si nos fijamos en los países con el índice de desarrollo humano más elevado, tenemos Islandia, Noruega, Australia, Canadá, Irlanda, Suecia, Suiza, Japón, Países Bajos, Francia, es decir, todos forman parte de países denominados países del norte. Mientras los 10 que tenían este índice más bajo, aquí esto se les ha ido, esto tendría que ir aquí abajo, pues era la República Democrática del Congo, Etiopía, Chad, República Centroafricana, Mozambique, Mali, Níger, Guinea-Bissau, Burkina Faso, Sierra Leona. Es decir, países, sobre todo, si os fijáis, de África, ¿no? O sea que es un índice muy válido. Aquí vemos un mapa mundial. Un índice muy bajo para ver cuáles son países desarrollados o no. En este mapa vemos en los colores más verdes, nos ponemos aquí, por ejemplo, los países pues de mayor a menor índice. Entonces vemos que los que tienen mayor índice, como decíamos, ¿no? Los que están en América del Norte, los países del norte, ¿no? También vemos países de Latinoamérica, pero los que tienen un índice más bajo son los que se corresponden a eso, ¿eh? Prácticamente el total de África, excepto el norte, y también la zona de Asia, India, etcétera, Pakistán, todas estas zonas. Y aquí os ponen pues algunos enlaces por si queréis visitar y queréis saber más sobre el tema. Bien, seguimos. Queda claro que hay desigualdades en el mundo, ¿no? Que tenemos estos dos grandes grupos y luego esos países que están en medio entre uno y el otro. Pero hemos dicho antes, ¿no? También de este intento de ayudar a estos países subdesarrollados a mejorar sus condiciones de vida. Y para eso se creó o apareció el concepto este de ayuda internacional, que es un concepto que se dio ya a partir de la Segunda Guerra Mundial. Como nos pone aquí, es un principio pues que tiene muy buena voluntad, ¿no? Dice, es el apoyo económico a los países más necesitados por parte de los más ricos. Pero esta idea, esta ayuda internacional, tiene una doble cara, ¿no? Lo que decíamos antes. Muchas veces no se ayuda de manera altruista, ¿no? De, ostra, voy a ayudar sin obtener nada a cambio por ayudar, ¿no? Por altruismo puro, sino que muchas veces hay intereses escondidos en estos países que ayudan. Por un lado, tener el control muchas veces de estos países, ¿no? Y por otro lado también dar estas ayudas a través de préstamos con intereses con la posibilidad de obtener beneficios. Es decir, que esta ayuda internacional realmente no es tan altruista como debería ser, ¿no? Dice, pongamos como ejemplo los casos significativos de África y Latinoamérica. Dice, donde a pesar de los recursos recibidos se ha producido un crecimiento negativo. En países como la República Democrática del Congo, Sierra Leona o Haití se hallan actualmente en quiebra absoluta a pesar de contarse entre los privilegios que gozaron de este tipo de ayuda. Es decir, son países que recibieron esta ayuda internacional pero que no han salido de la pobreza. Incluso están mucho peor ahora que décadas antes. ¿Por qué? Pues básicamente esto, ¿no? Porque, como nos pone aquí, muchas veces la finalidad de esta ayuda humanitaria es obtener algo a cambio. Como nos pone aquí, dice, muchas veces, ¿no? Un país rico da ayuda a otro y entonces a partir de aquí le crea una deuda. Dice, de esta manera el capital volverá de nuevo al primero, más los intereses en forma de pago. Y claro, pues esto condiciona al país que ha recibido la ayuda, porque si obtiene beneficios no los va a poder destinar a el progreso, a mejorar la situación del país, sino que los beneficios los va a tener que destinar a pagar esta deuda con sus intereses. Dice, ¿qué ocurre a la práctica con la ayuda internacional? Pues que además muchas veces esta ayuda la población ni la ve. ¿Por qué? Porque ahora, cuando llega este dinero, pues este dinero va a parar a los bolsillos de los gobernantes, ¿no? Que suelen ser pues oligarquías, ¿no? Pequeños grupos bastante poderosos o incluso grupos mafiosos, ¿no? Que no dejan que ese dinero se invierta en los ciudadanos.
Y por lo tanto, dice, ¿quiénes acaban siendo en definitiva los beneficiarios de estas ayudas? Los países desarrollados, porque reciben estos préstamos y además con intereses, las grandes empresas y las oligarquías. Por lo tanto, el concepto este de ayuda internacional, sí, es muy bonito, pero realmente estamos viendo que no ha sido una buena idea y que no ha beneficiado para nada la situación de muchos países, sino que incluso muchos están peor que hace unas décadas. Es por eso que desde hace unos años, finales del siglo XX, apareció la idea propulsada por muchas ONGs, por muchas entidades, etcétera, ¿no? De que los gobiernos de los países desarrollados dieran tan solo el 0,7% del PIB, es decir, del Producto Bruto, para ayudar a estos países. Incluso se llegó a un acuerdo para llevar a cabo esta ayuda. Pero ya nos pone aquí, dice, muchos de estos países donantes, entre ellos España, han incumplido el acuerdo. Y luego también, pues otra solución que se proponía para acabar con ese desajuste era perdonar la deuda, ¿no? Estos países pues que habían contraído deuda, perdonarla. Pero pues ningún país rico está interesado en perdonar la deuda a aquellos países a los que le ha dejado el dinero. Por lo tanto, la situación no cambia. Entonces, la ayuda o la cooperación internacional finalmente no acaba sirviendo para mucho. No, aquí incluso nos dice, fijaos en estos datos, ¿eh? Dices que las naciones más poderosas como Estados Unidos y Rusia gastan 10 veces más en presupuesto militar que en ayuda humanitaria. Esto dice mucho de estos países, ¿no? De cuáles son sus prioridades. Dice, además, Estados Unidos aumenta esta proporción hasta 25 veces más. Es decir, no es que gaste 10 veces más en ayuda, en presupuesto militar, sino que el presupuesto militar es 25 veces más grande que el que se destina a ayuda humanitaria. Luego dice, el dinero que también estos países invierten actualmente en la lucha contra el SIDA representa lo que gastan en menos de una semana en armamento. O sea, pues también. Los 500 individuos más ricos del mundo superan con sus ingresos a los de todas las personas más pobres, imaginaos. Dice, y más del 40% de la población mundial vive con menos de $1 al día, es decir, prácticamente la mitad de la población. Entonces vemos como las desigualdades realmente no desaparecen porque además hay muchos intereses detrás. Y bueno, de estos intereses, de estos derechos nos habla este texto. Dice, estamos acostumbrados a tener derechos, es decir, estamos en la peor condición posible para valorarlos. Cada mañana cuando nos levantamos vamos al cuarto de baño y con el simple gesto de girar o presionar un grifo, el agua mana clara y abundante. Eso al menos nos parece. Lo mismo ocurre con los derechos humanos. Acostumbramos a disfrutarlos porque nos parece que es algo normal. Pero los derechos, que no tienen nada de naturales, han sido conquistas históricas, fruto de luchas, empeños y tenacidades, fruto del esfuerzo, la valentía, el sacrificio de personas concretas de las que nosotros ahora nos aprovechamos, ¿no? Es decir, como nos pone aquí, dice, es un texto que nos invita a desarrollar sobre la necesidad que cualquier persona pueda tener los mismos derechos, ¿no? Es decir, que todos tengamos derechos a una educación, a la sanidad, a la vivienda, etcétera, ¿no? Y estas cosas que en los países ricos no valoramos lo suficiente, sino que lo encontramos lo más normal del mundo, es algo a lo que no tienen acceso estos países subdesarrollados, ¿no? Y que realmente es una situación que está muy lejos de cambiar. Fijaos en este artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios, ¿no? Todo esto que para nosotros es tan normal, para otros países es un privilegio al que todavía no han podido llegar. Y que la cosa no cambia, fijaos, que esto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o sea, un texto que tiene muchos años, ¿no? Y las cosas no han cambiado a mejor. Las cosas siguen igual. Fijaos aquí que nos pones que en el año 2000 hubo distintos países y gobiernos que se prometieron a conseguir en el 2015 lo que ellos denominaron los 8 objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Con el objetivo pues de acabar con la pobreza en el mundo y todo eso. El objetivo era 2015,
¿no? Estamos en el año en el que estamos y la verdad es que aquí no se ha conseguido nada, ¿no? Dice, pues nada, aquí los resultados, pues continuamos teniendo 800 millones de personas que no tienen acceso a una alimentación correcta, 1.200 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, 10 millones de niños y niñas que mueren antes de cumplir los 5 años por causas evitables, ¿no? Enfermedades, un simple resfriado, una buena alimentación, etcétera. El 70% de las personas pobres del planeta son mujeres. El 10% de la población mundial disfruta del 70% de las riquezas del planeta, lo que os decía antes, ¿no? El 10% de la población disfruta del 70% de los recursos que tenemos, mientras que el 90% de la población está disfrutando del 30% de los recursos del planeta. Fijaos la brutal desigualdad que hay, ¿no? Y además nos pone aquí el 75% de las personas pobres son campesinos y campesinas. Por lo tanto, y esos eran los objetivos que se habían marcado para 2015. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. No se ha conseguido. Educación universal, tampoco. Igualdad entre géneros, tampoco. Reducir la mortalidad de los niños, tampoco. Mejorar la salud materna, tampoco. Combatir el VIH en los países desarrollados, sí, pero no en estos, ¿eh? Sostenibilidad del medio ambiente. Fomentar una asociación mundial, todavía menos, ¿no? Es imposible ponernos todos de acuerdo. Por lo tanto, una situación que no ha cambiado para nada y lo que decimos, que sí, muy buena voluntad, pero después no se hace nada, no se hace nada a cambio, ¿no? Toda esta buena voluntad, la verdad es que tiene un doble fondo, una doble cara. Y todo esto, la verdad es que sería mucho peor si no fuera por la aparición de las ONGs, ¿no? Las ONGs muchas veces llegan allí donde los gobiernos, donde instituciones que deberían llegar no lo hacen, ¿no? Es muy importante. Nos lo ponen aquí, las organizaciones no gubernamentales. Tenemos las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, todos los conocemos, ¿no? Son organizaciones, pues eso, que no dependen de ningún gobierno y que realmente sí que intentan ayudar y mejorar las condiciones de vida de determinadas zonas del mundo. Pero sabemos también que ONGs tenemos de muchos tipos, pues eso, sanitarias, económicas, medioambientales, sociales, ¿no? Por la educación. Dice, se preocupan por una gran variedad de temas. La salud pública, el hambre, la pobreza, la cultura, derechos humanos, el medio ambiente, etcétera. Incluso, pues muy, muy importante es la labor que hacen las ONGs, ¿no? Y aquí, pues, además tenéis también pues más enlaces, porque uno de los trabajos, uno de los aspectos que muchas de las ONGs quieren cambiar es todo aquello relacionado con el mundo infantil, ¿no? Y hemos dicho al principio, cuando veíamos las fotografías, ¿no?, de los países subdesarrollados, que en muchos de estos países se tolera el trabajo infantil, ¿no? Y en condiciones muy, muy duras además, ¿no? Y que por lo tanto son niños que no tienen acceso a la educación, son niños que van a ser analfabetos y que por lo tanto no van a tener posibilidad de desarrollarse económicamente, y eso también todos aquellos que lleguen a la vida adulta, ¿no? Porque muchos de ellos trabajan en condiciones muy, muy duras y todos estos les llevan a una muerte prematura, ¿no? Como decíamos antes, hay niños que incluso mueren antes de los 5 años. Por lo tanto, se redactó hace unos años la Declaración de los Derechos del Niño para proteger a los niños. En esta declaración ya nos pone aquí, pues por ejemplo, al niño se le deben dar los medios necesarios para su desarrollo normal, material y espiritual, ¿no? Desarrollo pues normal, estamos hablando de alimentación, de educación, un entorno saludable, una familia, la posibilidad de jugar, de crear, ¿no? Dice, un niño hambriento debe ser alimentado. El niño enfermo debe ser curado, el niño maltratado debe ser protegido, el niño explotado debe ser socorrido, el niño huérfano y abandonado debe ser acogido. El niño debe ser el primero en recibir auxilio en caso de un desastre. El niño debe tener sustento y ser protegido contra todo tipo de explotación. Pues eso, ¿no? Es muy duro leer todo esto porque nosotros, desde nuestra situación, ¿no? Para nosotros nos es difícil pensar todo esto, ¿no? Pero
la verdad es que es una situación muy seria y que muchas veces es eso, ¿no? Muchas veces las instituciones intentan ayudar o giran la cara o lo que sea, y aquí es muy importante la aparición de las ONGs. Dice así, por poner ejemplos, dice, en la industria de las alfombras se emplean niños en horarios de hasta 20 horas diarias de trabajo. 20 horas. Niños. Dice, hacen su labor en habitaciones apenas iluminadas. Acaban con deformidades en la columna debido a la posición que deben adoptar durante tantas horas. Muchos de ellos ni siquiera reciben un salario a cambio. ¿No? Es que esto es brutal. Brutal. Dice, en la India los niños trabajan en la industria de la seda y los saris desde los 5 años, en condiciones inhumanas de esclavitud. Millones de niñas son objetos de compra y venta cada año para la explotación sexual. Según datos proporcionados por UNICEF, solo en América Latina más de 40 millones de niños viven abandonados en la calle, sin protección, ¿no? Por lo tanto, es algo que nos debería hacer reflexionar, ¿no? Para ello tenemos este texto de aquí también que nos habla de la explotación infantil y que podéis leer más en este enlace. Dice que Gislan es una esclava infantil que se levanta a las 6 de la mañana. Tiene que preparar los alimentos para los niños de la casa en la que trabaja. Dormita en la cocina con una alfombra en el pavimento y una colcha. Solo podrá tumbarse a las 12 de la noche. Y con todo se dará por contenta si no abusan de ella sexualmente. Gislan acaba de cumplir 7 años. Su paga se limita a la alimentación y algo para vestir. Imaginaros el contexto, ¿no? Si tenéis o conocéis niños de 7 años, os los imagináis en estas condiciones. La verdad es que es monstruoso. Pero bueno, ¿no? Aquí pues sí, es algo en lo que tenemos que reflexionar. Y bueno, aquí nos vuelven a poner más datos, pues eso, que hay muchos países que destinan más dinero de su presupuesto a temas militares que ayuda internacional, ayudar a los niños, etcétera. Y aquí tenéis también más enlaces que podéis visitar. Después de ver todas estas situaciones, ¿no? También hay que reflexionar sobre la economía. Y para ello tenemos este punto 3 sobre la globalización de la economía, la mundialización de la economía. Ya nos pone aquí, con el término mundialización nos referimos al cambio que se ha producido a finales del siglo XX, dice, a partir de la década de los 80, en las relaciones económicas que se establecen entre las distintas naciones, ¿no? Eso es la mundialización, ¿no? Ahora nos lo irán desgranando. Tampoco se refiere a que un país dependa de otro económicamente, sino al hecho de que, como nos ponen aquí, nos dan una pista, ¿no? De que un restaurante de hamburguesas, de comida rápida, que era de un determinado país, se ha acabado expandiendo por todo el mundo y ser conocido alrededor del mundo, ¿no? Raro es en nuestro país la ciudad, incluso pequeña, que no tiene un McDonald's, ¿no? Pues eso es la mundialización, ¿no? Uno de los efectos, el hecho de que industrias, tiendas, restauraciones, empresas que solamente existían en un determinado país se han acabado expandiendo y teniendo mucho éxito por todo el mundo. Entonces, dice, pues eso, ¿no? Junto al concepto de mundialización también aparece la denominada globalización, ¿no? Entonces, dice, en la siguiente tabla vamos a analizar este concepto, ¿no? Dice, ¿cuáles son las causas que propician el surgimiento de la globalización? ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes son los perjudicados? Bueno, pues el origen de la globalización, ya nos pone aquí, es la apertura de un comercio libre gracias a la ausencia de barreras comerciales en otros países. Es decir, el hecho de que muchos países permitan, ¿no? En principio, que empresas extranjeras se instauren en su propio país, ¿no? Muchas veces esto se hace pues a través de, yo qué sé, de reducción de impuestos, de, yo qué sé, de ciertos beneficios, pero el hecho es ese, ¿no? La libertad comercial, la libertad económica que impera pues a finales del siglo XX y que permite eso, ¿no? Que todos podamos comprar cualquier cosa de cualquier parte del mundo, producir cualquier cosa, viajar, ¿no? Toda esta libertad, ¿no? Es a partir de este momento
en la que empiezan a aparecer también las empresas multinacionales, es decir, esas empresas que por motivos económicos y para obtener más beneficios, ¿no? Pueden tener la sede en un país determinado, pero que distribuyen su producción en distintos países porque, por ejemplo, les sale más barato, ¿no? Lo que decíamos antes y decíamos el otro día también, ¿no? Una empresa puede, pues eso, ¿no? Tener la sede, digo yo, en Alemania, pero luego, pues una parte de la producción, pues la tiene a lo mejor en India, porque la mano de obra es más barata, por ejemplo, ¿no? O porque los gobiernos de estos países dan preferencia a la instauración de empresas, ¿no? Mejoras, ¿no? A lo mejor les sale, pues pagan menos impuestos en la India que en Alemania, por ejemplo, ¿no? Más beneficios fiscales. Además, lo que decíamos antes, también las normativas medioambientales, pues en India a lo mejor se puede contaminar y en Alemania no. Con la cual cosa, las empresas se van, pues eso, ¿no? Distribuyendo su producción a lo largo de distintos países y convirtiéndose en multinacionales. Y luego también la privatización de la empresa pública. ¿Qué consecuencias económicas tiene la globalización? Por un lado, la mejora de comunicaciones entre los distintos países, ¿no? Pues medios de comunicación, ¿no? Tanto de transporte, ¿no? El hecho de que podamos, pues eso, ¿no? Ir de Alemania a la India en vuelo directo, ¿no? Podríamos decir. Pero también las mejoras en las tecnologías, ¿no? Tecnologías de la comunicación, internet, todas estas cosas. Dice la disminución de los grandes monopolios, ¿no? Porque al final, pues como tenemos esta libertad y hay libertad de competencia, eliminamos los monopolios. Y luego el desarrollo técnico y científico, lo que decíamos, nuevas tecnologías. Negativas, el aumento de los desequilibrios económicos y sociales, lo que decíamos antes. Esta empresa alemana va a abrir su sede o su empresa en la India, pero a los trabajadores no les va a pagar el mismo sueldo que les pagaría a los trabajadores alemanes, ¿no? Por lo tanto, la empresa va a ser más rica porque está obteniendo beneficios, porque se está ahorrando parte del dinero que se gastaría en los sueldos de los trabajadores alemanes, ¿no? Pero por su parte los indios no ven que sus sueldos sea mucho mejor que el de cualquier trabajador de la India, podríamos decir. Por lo tanto, este aumento de desequilibrios y el incremento de la pobreza, ¿no? Precisamente por este motivo. Ahora. Entonces, fíjate o fijaos en los cambios que trae consigo esta nueva forma de entender la economía. Dice, el valor de las mercancías ya no depende de un país en concreto, sino que se establece a nivel mundial. Como todos podemos comerciar con todos, ¿no? Pues a lo mejor, pues a ver, pues tú me estás vendiendo el algodón a este precio, siempre te lo he comprado a ti, pero resulta que el otro país me lo está dando más bajo, por lo tanto me voy a ir a comprar al otro país, ¿no? Entonces ya no hay un solo monopolio. Luego dice, la mayor o menor competitividad de una empresa ya no se basa solo en la producción que consigue dentro de una nación, sino que en relación a cuántas empresas, cuántas sedes tenga, cuántas ventas tenga alrededor del mundo, ¿vale? Dice, de este motivo, las que tienen menos capital, o sea, las empresas pequeñas que no pueden invertir fuera, ¿no? Que no pueden diversificar la producción, etcétera, pues van a acabar desapareciendo, ¿no? Se está eliminando en cierta manera la competencia. Luego se eliminan las fronteras comerciales, ¿no? Lo que decíamos, pues sí, hay una sede central en un país determinado, pero luego se diversifica toda la producción en países donde la mano de obra sea más barata, donde, pues eso, ¿no? Las condiciones económicas, medioambientales, etcétera, sean más beneficiosas para la empresa, ¿no? Yo no lo pongo aquí. Dice, esto cambia la economía de algunos países que dejan de ser países en desarrollo, lo que decíamos antes, a ser países de los BRICS, ¿no? Los que están en vías de desarrollo, como podemos ver aquí, como hemos visto antes, India, China, Sudáfrica, lo que decíamos antes, ¿no? México, Brasil, etcétera, ¿no? Son estos países que gracias pues a este comercio a nivel mundial han salido de este grupo de países subdesarrollados, todavía no son países desarrollados, pero sí que están ahí en vías de desarrollo.
Luego, pues eso, dice además, se produce un menor control de las grandes empresas que aprovechan para pues, explotar los recursos, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? No se preocupan de efectos medioambientales porque a mí me da igual, ¿no? Aquí me cobran impuestos por no contaminar, allí no, pues me voy allí, ¿no? Y nos ponen aquí un ejemplo para reflexionar también. Nos hablan de la marca Nike, ¿no? Que todos conocemos. Dice, es una multinacional estadounidense que posee un total de 700 fábricas, 700, distribuidas por todo el mundo, principalmente en Asia y en América Latina. ¿Por qué están instaladas ahí? Porque la mano de obra es mucho más barata y también la materia prima es mucho más barata. Dice, pero además Nike también ha sido criticada últimamente por utilizar mano de obra infantil en sus fábricas de estos países orientales, ¿no? Eso no lo puede hacer en Estados Unidos porque hay una normativa que prohíbe el trabajo infantil, pero en estos países de otras partes del mundo sí que puede hacerlo, ¿no? Dice, observa el diferente punto de vista según los defensores o los detractores de la globalización. Los defensores de la globalización dicen que los niños que trabajan para esta empresa lo hacen en mejores condiciones que si estuvieran trabajando en una empresa de su propio país, ¿no? Dice, donde estarían muchos más explotados, por lo tanto, el hecho de que trabajen en Nike, pues está bien. Los que no defienden la globalización dicen, bueno, es que Nike se beneficia de la explotación infantil, porque los niños en lugar de ir a la escuela están trabajando igualmente, ¿no? Y a un ritmo, como nos pone aquí, vertiginoso. Por lo tanto, y además, como nos pone, dice, es que el salario que reciben es muy poco, ¿no? Entonces, pues estas discrepancias, ¿no? O esta doble cara también, ¿no? De Nike, ¿no? De Nike, sí, de defender los derechos, tal, y después resulta que tienen a niños trabajando en sus fábricas, ¿no? Por lo tanto, pues aquí también, ¿no? Dice, extrae tus propias conclusiones y para ello pues tenéis también aquí una serie de enlaces que podéis ver. Y entonces, para no empezar ahora, porque apenas quedan pues esos 5 minutitos para acabar la sesión de ahora, pues lo vamos a dejar aquí. Pero a mí me gustaría también que fuerais reflexionando un poco sobre estas cosas que hemos ido viendo. Y además, pues también os iré poniendo ejercicios. Pero, pues bueno, hoy lo vamos a dejar aquí. El próximo día vamos a seguir hablando de esta desigualdad producida por la globalización o como consecuencia de la globalización. Y en distintos aspectos. Así pues, nos vemos en la próxima sesión.